Hola, buenas tardes con todos. Estamos comenzando el en vivo con Santiago Toral. Por fin vamos a conversar sobre este tema tan distinto, tan fuera de lo común como es literatura entre lenguas. Bueno, como siempre vamos haciendo, vamos a ir esperando un momento a ver que se van uniendo. Qué lindo verlos, María, Raúl, Casasino Fabiani, encantada de tenerlos por aquí. Hola Santiago, qué gusto, ya te voy a mandar invitación. No te preocupes, estaba esperando que se fueran conectando, dando la bienvenida y enseguida te en tu en tu teléfono la invitación, pues aquí aceptas y te unes, me avisas y si no te la vuelvo a enviar. Ah, genial, hola Hola, Santiago, ¿qué tal? qué gusto de verte, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Es una buena hora porque ya estamos como un poquito más liberados de trabajo, de cosas, ¿no? Qué Así que, rico. bien. Me alegro muchísimo. Cuéntame algo, ¿me escuchas bien? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Perfecto. A ti se te escucha bien con todo. Si puedes alzar un poquito el volumen, Bueno, creo que también sería genial. Deja está bien. ver Sí, si sí. de todas maneras yo lo alzo. Sí, se podía alzar un poco más Bueno, está bien. y es Igual si preferible. tengo que hablar un poquito más alto, no pasa nada. Está bien. Perfecto. Genial, genial. Bueno, Santiago, me has tenido embelesada con estas recomendaciones literarias que hoy le vas a recomendar a la audiencia. Te cuento que busqué esos libros y traigo extractos para Ay, compartir. No puedo más, no puedo creer que he vivido sin conocer esto. qué Estoy que bueno. no puedo esperar para que todos conozcan de qué se trata esta literatura de entre lenguas de la que nos vas a contar. Pero primero, permíteme presentarte. Ok. Ok. Bueno, Santiago Toral, para quienes están aquí y no lo conocen, porque muchos ya lo conocemos, es un queridísimo amigo, un Mm. muy especial colega, eh, pero para quienes no lo conocen, un poco de sus datos, ¿no? Santiago Toral Reyes es escritor y docente universitario. Es magíster en comunicación audiovisual por la Universidad Católica Argentina y doctorando en teoría de la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. También estudia la especialización de traducción literaria portugués-español de la Universidad de Buenos Aires. Coordina la carrera de literatura con itinerario en escritura creativa de la Universidad Casagrande. En el campo académico ha publicado artículos relacionados con los consumos culturales. En lo artístico ha realizado varios cortometrajes y actualmente trabaja en un poemario y una novela. Paréntesis, he leído los inicios de esa novela, es una maravilla, ya acábala por amor a Cristo. Vamos a Ha ver. participado como coautor en el libro colectivo Mujeres Bacanes, publicado en el 2019. En el 2022 ganó el premio de poesía Joseph Carner y Puy Coriol, organizado por el Casal Catalá, con su poema Fotogonia. Otro paréntesis, ese poema no lo he leído. ¿Qué No, pasa? Por no, te lo favor. envío, te lo envío. Genial, genial. Bueno, yo soy una gran admiradora de esa versatilidad tuya para crear, bueno, tú vienes del medio audiovisual, vienes del audiovisual, pero estás absolutamente mezclado, imbuido, absorbido por la literatura, a un punto en el que yo no siento que en ti haya como una diferencia, una mezcla, una brecha, sino al contrario, todo el tiempo un aporte, un crecimiento, una mirada muy enriquecedora hacia los textos de diferentes índoles. Y ahora, con este tema entre lenguas, que es el que nos convoca, estoy fascinada con todo lo que tienes que decir. Qué lindo verlos. Ya se metieron del establo de la Universidad Grande, cuánto los admiro con ese empeño tan increíble de gestar espacios de cultura. Bueno, se unió Tina, Bernardita, qué lindo verlos. Está medio Casagrande aquí, feliz, apoyándote. Me encanta el espíritu casagrandino. Es lo mejor. Gigi Orellana, qué bello Ay, verte.
Bueno, un montón de amigos y estos amigos se van a poner igual de furiosos contigo que yo. ¿Cómo es posible que tanto tiempo siendo amigos y no habíamos conversado de esto? Tengo que hacer todo un en vivo para conocer esto a plenitud de ti. Estoy fascinada, de verdad, y comienza contándonos, porque si no me quedo yo hablando. Cuéntanos sobre tu amor por los idiomas. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras? Bueno, esa parte, bueno, primero muchas gracias por el espacio, la verdad es que, bueno, somos amigos de mucho tiempo, así que qué bonito poder tener este espacio con alguien a quien admiro mucho y que quiero mucho, y bueno, y también las personas que están aquí eh, conectadas, ¿no? Bueno, con respecto al tema de los idiomas, bueno, eso fue algo que, bueno, alguna vez lo hemos conversado ya, que empezó muy chico. Yo tengo una tía que por cosas de la vida comenzó a estudiar lenguas en la universidad. Yo era chico en ese momento y a modo de juego me enseñaba palabras en alemán, en francés, no sé qué. Y yo pues como también como juego en esa época, pues como para mí era como, no sé, pues un lenguaje cifrado, ¿no? Es decir, cómo decir una palabra en alemán, otra en francés, etcétera. Pero no era ningún compromiso de, uy, voy a estudiar un idioma ni nada, porque era un juego, ¿no? Y bueno, después ya más adelante, cuando ya tenía como unos 12 años, yo estudié en el colegio Liceo Italiano y yo estaba con miedo, porque yo decía, bueno, yo venía de un colegio, de una escuela donde yo no había estudiado más que inglés y de pronto me iba al colegio, al secundario, a un colegio italiano y decía, bueno, acá de ser tipo el alemán, que hay que saber alemán, entonces yo pensé, hay que saber italiano, entonces me acuerdo que unas vacaciones antes de entrar al colegio, comencé a estudiar italiano. Y ahí sí estudiaba con un librito, con un diccionario, iba escribiendo así como si fuera apuntes de una clase, de una materia, y bueno, nada, después como que ya me quedó esa cosa del estudio de los idiomas, y ya entré después al colegio, y cuando entré al colegio me di cuenta que como era secundaria, era como un inicio, entonces se dividían los cursos en elemental y avanzado. Entonces yo fui al elemental, pero la verdad es que yo ya tenía un nivel más avanzado, entonces ya para mí el elemental era como, bueno, ya está, seguimos, pero igual fue interesante, ¿no? Y después llegó, como sentí que podía, como estudiar y tal, empecé con el portugués y eso sí creo que fue un antes y un después en mi vida, hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar portugués, con esa lengua sí me quedé hasta, no sé, pues te diría que hasta ahora, ¿no? Es decir, ha estado acompañándome toda la vida en ese sentido, más, yo diría más de la mitad de mi vida, pero tengo 37, empecé a estudiar portugués a los 12, así que imagínate, es un número grande. Y después del portugués, paralelamente, comencé con a estudiar francés, estudiar alemán, y ahí viene todo ese patinaje de lenguas que empecé, después pasé al alemán, pasé al ruso, al japonés, después en algún momento se me dio la locura estudiar polaco, húngaro, sueco, pero esas no son lenguas que yo hablo, o sea, las he estudiado, las conozco, me gustan, pero realmente las lenguas que yo digo que hablo y que entiendo y que puedo leer son 5, y las otras pues son unos coqueteos, ¿no? Que al inicio me daba como ira porque decía, pero ¿por qué no puedo tener la disciplina cuando tenía 15 años que estudiaba así, tal cual, ¿no? Pero nada, ya en este momento me lo tomo más relajado. Digo, bueno, al final lo que me interesa son las palabras, ¿no? Es el lenguaje, ¿no? Y lo que a mí me puede aportar eso a nivel personal, a nivel académico, entonces en ese sentido pues me dejo llevar, ¿no? Ya no estoy tan preocupado por el hecho de que me meto en un nuevo idioma, ya mis amigos ya saben, ¿no? Digo, oye, empecé a estudiar polaco, empecé a estudiar húngaro, bueno, ¿hasta cuándo te va a durar eso? Entonces, y a veces no dura mucho, pero bueno, siempre igual aprendo algo y me queda por ahí alguna cosa, entonces nada, es chévere. Ese es, digamos, como así, rápidamente un poco el panorama de cómo aprendí las lenguas. Y es interesante porque verdaderamente tú lo narras como algo tan anecdótico, tan natural. Bueno, me puse a estudiar y aprendí. No, no es tan común, Santiago, te informo, eso de que uno se siente, estudie otro idioma, no sé, húngaro quizás, y Claro. aprenda. O sea, eso déjame decirte que es un talento especial, ¿no? Y en el marco de nuestra conversación que tuvimos ayer, tú me comentabas de ese tema de que no siempre es posible traducir las palabras, que hay palabras que tienen un significado muy particular, que no siempre podemos recoger en otro idioma. Y tú me hablabas de una palabra en húngaro, me parece.
¿En qué? Cuéntanos de esa palabra tan maravillosa. Ay, bueno, es una palabra, mira, yo ya no sé si la estoy pronunciando bien, pero más o menos es hiányérzet, que en húngaro significa como cuando uno tiene la sensación de haber perdido algo, ¿no? Es decir, se me perdieron las llaves o no estoy seguro si se me han perdido las llaves, bueno, eso es un hiányérzet, porque es una sensación de que algo falta. Y esto puede ser tanto a nivel como material como a nivel emocional, es decir, me hace falta algo, no sé, la vida o alguna cosa, ¿ya? Entonces, eso también es hiányérzet, ¿no? Entonces, fíjate que en húngaro existe una palabra para eso y en español tengo que usar varias palabras para decir ese significado, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es lo interesante de las lenguas. Yo siempre cuando empiezo un nuevo idioma, siempre caso ese tipo de cosas, ¿no? Esos intraducibles, esas palabras que a veces están y que incluso para los mismos nativos a veces es difícil de explicar, ¿no? Porque la tienen incorporada que ni siquiera, pues por ahí se han puesto a pensar en que esa palabra puede tener quizás en otras lenguas no una equivalencia, sino varias, ¿no? Entonces eso a veces es como complicado. Igual hay traductores que dicen que no hay intraducibles, ¿no? Que siempre hay una manera de poder traducir. El tema es cómo se traduce, ¿no? Porque se puede traducir, normalmente no hay unas equivalencias directas, sino más bien dinámicas, entonces en ese sentido, pues a veces surgen palabras con una palabra y el significado de una línea, ¿no? En otro idioma. Entonces, bueno, nada, eso es el caso del intraducible. Y por ese camino te vas decantando hasta decidir hacer una tesis en el tema de entre lenguas. Define para nosotros qué es la literatura entre lenguas. ¿La ves como un género en sí, como una forma de definir una propuesta literaria? Cuéntanos qué es. Bueno, yo llegué a esta tesis de una forma muy particular. En realidad fue porque, bueno, también así mismo comencé a coquetear con muchos temas posibles de doctorado, no me decidía por ninguno, averiguaba, llamaba, me escribía a las universidades, después ya, uy, no me aburrí, no me gusta, porque claro, yo siempre pensaba que para hacer una tesis es como casarse un poco, ¿no? Es decir, es un proyecto con el que uno va a estar mucho tiempo, entonces va a haber momentos en que uno no va a querer ese proyecto más, pero hay algo que tiene que ver con el amor más profundo que hace que uno se mantenga, ¿no? Entonces yo no encontraba ese clic con ninguno de los temas anteriores hasta que alguna vez me metí en un curso del Instituto 17, que era un curso de literatura, y ahí encontré una charla sobre literatura, pero ni siquiera el nombre de la charla me daba ninguna pista de nada. Y cuando entré a la charla, que era por Zoom, estaba pues una académica española, una filóloga, que daba una charla justamente sobre literatura translingüe, ¿no? Que ahora es lo que voy a explicar, ¿no? Bueno, yo deliré con eso, porque comenzó a poner unos ejemplos de textos que tienen más de una lengua de escritura, ¿no? Que eso vendría a ser lo translingüe, es decir, textos donde está mezclado varios idiomas, ¿verdad? Y cuando yo empecé a ver eso, dije, pero a ver, esto es lo que siempre, esto es lo que quiero, ¿no? Es decir, la pasión por las lenguas y la literatura. Entonces, yo dije, no tenía idea de que esto podía ser un tipo de literatura, ¿no? Entonces, yo pues me enloquecí, dije, esta señora, esta mujer tiene que ser mi tutora, y yo no sé cómo voy a hacer, pero yo quiero que sea mi tutora, efectivamente es mi tutora en este momento, porque gracias a esas cosas de la vida fue la tutora también de un colega nuestro, de Héctor Bujanda, entonces bueno, él me puso en contacto con ella y bueno, hicimos como una amistad, no sé, como que tuvimos mucha química sobre el tema de las lenguas, ella también habla varios idiomas y también está muy involucrada con la literatura. Entonces, bueno, este tema del translingüe, hay varias formas de llamarlo, ¿no? Algunas personas lo llaman, académicos lo llaman literatura translingüe, otros lo llaman multilingüe, otros lo llaman postmonolingüe, otros lo llaman polilingüe, es decir, no hay como, depende del académico que uno estudie, pues puede variar el nombre. En todo caso, a lo que se está refiriendo en general es que son textos, como decía, que están escritos en más de una lengua. Después, la cantidad de texto que haya de una lengua u otra, eso ya es independiente, ya depende de cada autor, ¿no? Pero por ejemplo, una novela tipo de estas novelas que hacen algunos escritores latinoamericanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Que de hecho hay como una especie de subgénero que se llama literatura chicana. Ellos escriben en un español, inglés, con un spanglish, entonces ahí hay una mezcla interesante que a nivel estético también aporta muchísimo al lenguaje que producen
en sus novelas, en sus cuentos, en sus poemas, ¿no? Entonces, eso vendría a ser básicamente la literatura translingüe. Yo no creo que sea como un género en realidad, yo creo que es una manera de mirarlo, ¿no? Porque es tan heterogéneo este tema de lo translingüe que realmente es imposible pensar que pueda ser un género. Es decir, hay autores que pueden hacer un texto translingüe siendo una autoficción, o pueden hacer una novela de ciencia ficción, como ahora que estoy leyendo una novela brasileña que es un futuro distópico y está escrita entre español y portugués mezclado, ¿no? Entonces, lo translingüe en realidad es como una manera de mirar cómo está trabajado el lenguaje en el texto, pero no hace parte necesariamente de un género. Podría decirse que en algunos casos sí comparten los escritores y las escritoras que hacen este tipo de literatura, creo que sí comparten quizás a lo mejor en algunos casos un origen, ¿no? Es decir, muchos de ellos son hijos de exiliados, hijos de migrantes, hijos que a lo mejor están en otro país y tienen que hablar otra lengua, pero en su casa se habla otra. Entonces, al final, la escritura que brota de ellos, al final es una escritura que está contaminada, por decirlo de alguna manera, entre estas lenguas que utilizan, ¿no? Entonces, eso podría decir que podría ser una característica que sí tienen muchos de estos escritores translingües, ¿no? Es decir, que habitan entre dos idiomas, ¿no? Y de hecho muchos de ellos reflexionan teóricamente también sobre eso, ¿no? Es decir, no sé, pienso en Ilan Stavans, que es un escritor que además es interesantísimo porque es de origen judío, es mexicano, vivió en Estados Unidos, entonces habla yiddish, habla alemán, habla inglés, habla español, y él se siente muy a gusto en todas estas lenguas y escribe. Su producción académica y literaria está en todas estas lenguas, ¿no? Y está mezclada también, ¿no? Entonces, si hay que pensar en alguna característica que tiene quizás la literatura translingüe, yo diría que sería estos autores y autoras que por ahí comparten una especie de linaje, ¿no? De un pasado que es muy polifónico, ¿no? Es decir, padres que hablan otras lenguas, abuelos que hablan otras lenguas y se enfrentan a un mundo bueno, que los pone frente a una lengua dominante y de alguna manera es una forma de resistencia, ¿no? Es decir, no perder la lengua de la familia, no perder la lengua de la herencia, ¿no? Y mantenerla de alguna manera en la literatura. Qué interesante. Cuando tú me comentabas de las condiciones en las que prefieres realizar tu estudio de literatura de entre lenguas, tú me comentabas que algunas de las condiciones eran que la lengua en común tenía que ser el español, Sí. ¿no? Que tiene la lengua base del libro es en español, Uh-huh. y que se trabajara con otra lengua, ¿no? Tú habías hecho como un Sí. proceso de descarte, qué novelas sí, qué novelas no, qué idiomas se mezclaban. Cuéntanos un poco eso, qué idiomas encuentras en las novelas, por qué no decidiste esos idiomas y estos. Sí. Bueno, fue también una cosa que de hecho cuando conversé con mi tutora me dijo, la verdad es que hacer un poco desprenderse, ¿no? La verdad es que sí me costó un poco desprenderme de algunas novelas que yo sí quería tener en el corpus que estoy trabajando, pero era imposible, porque también es mucho y además, como me dijo mi tutora también, es decir, si lo que puede salir, a lo mejor una novela no entra en el estudio, pero entra a lo mejor para hacer un texto académico, para hacer un análisis fuera de la tesis, ¿no? Entonces, una de las condiciones para poder hacer posible la tesis fue generar como unas especies de recortes, ¿no? Entonces, uno de los primeros recortes que yo hice en la tesis, o que he hecho, todavía esto no está escrito sobre piedra, puede seguir cambiando, pero un primer recorte que hice fue que todos los textos que yo voy a analizar tuvieran en común el español, es decir, que estuvieran que el español tuviera una participación dentro de esas lenguas, ¿no? En esas novelas, ¿no? También elegí que fueran novelas, ¿no? Porque también eso se podía encontrar en cuento, podía encontrarse en poesía, pero yo me siento más a gusto en el análisis con la narrativa más de largo aliento, que en este caso pues sería la novela. Entonces, eso fue como el primer recorte, ¿no? Y después otra característica que yo me puse como objetivo es que fueran latinoamericanos los autores que escriben, ¿no? Latinoamericanos y latinoamericanas que de alguna manera reflejaran también en estas novelas pues un poco de la realidad latinoamericana, porque sí es verdad que en lo translingüe se ha puesto mucho énfasis sobre todo en la literatura
latinoamericana producida en Estados Unidos. De eso hay muchísimo. Yo tampoco sabía que había tanto, pero cuando empecé a investigar, pues me encontré con que hay mucho material sobre esto, ¿no? Entonces a mí me parecía más interesante, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con Sudamérica? ¿Qué pasa con Centroamérica? ¿No? No dejo de lado igual Estados Unidos porque es importante también, pero no me quedo únicamente en eso, me interesa más Sudamérica, ¿no? Es decir, ¿cómo se logra ser translingüe en Sudamérica, donde aparentemente pues tenemos una cuestión de lenguas más, digamos, como una lengua hegemónica, que en este caso pues sería el español, ¿no? Entonces es interesante ver también cómo se va dando otras miradas en ese sentido, ¿no? Entonces, nada, eso es como un Yo poco el estaba corto. muy escéptica cuando conversábamos sobre qué tan interesante, agradable o posible podría ser como lector acercarse a una novela translingüe, por Sí, ejemplo. Si yo estoy leyendo algo en español y de pronto yo no hablo portugués y me salen con unas palabras en portugués por allí, sí, ¿qué va a pasar? Y de hecho hay novelas en las que tú me comentabas que había más de dos idiomas, ¿no? Español, portugués, francés. sí, sí. ¿En qué sentido tú invitas al lector a adentrarse en esa experiencia, aunque no domine esa lengua? A ver, depende también de qué novela, ¿no? Porque si hay unas novelas que yo reconozco que son complejas, ¿no? Porque quizás toda la gramática está trabajada de una forma que impone una transgresión que quizás un lector no entrenado, pues dejaría la novela en la segunda página, ¿no? Yo leí una novela, por ejemplo, cuando empecé el proyecto, que de hecho no la coloqué en mi marco teórico, en mi marco de, digamos, en el corpus de la tesis, que se llama Mar Paraguayo, es una novela de un escritor de Paraguay que se llama Wilson Bueno, y él de alguna manera convivía entre Brasil y Paraguay, ¿no? Entonces, su novela está escrita en español, en guaraní y en portugués, ¿no? Pero mezclado todo. Es decir, cuando uno lee un texto, te das cuenta por la gramática que la forma gramatical es de portugués y que de pronto hay palabras en guaraní, que es la lengua con la que menos cercanía tengo porque no hablo guaraní. Entonces, claro, a veces era muy difícil seguirle el ritmo, ¿no? Pero lo interesante es que había una musicalidad que te hacía seguir leyendo. De todas formas, como era un texto tan complejo, decidí no ponerlo en el corpus. Quizás lo voy a estudiar desde otra perspectiva, no dentro de la tesis. Y bueno, en ese caso sí es una novela súper compleja. Pero después hay otras que en realidad las lenguas aparecen más bien como lo que se llama en lingüística como incrustaciones. Es decir, no es que aparecen en todo el texto, aparecen en momentos puntuales, y en los momentos puntuales que aparecen como una especie de aporte narrativo. Es decir, no aparece como un ornamento, como comentábamos ayer, ¿no? Que una novela de Agatha Christie que está ambientada en París, pues te dicen bonjour, ça va y no sé qué, pero ese bonjour, ese ça va, no está aportando en nada a la narración, está solamente como siendo una cuestión de ambientación. No es lo que me interesa y no es lo translingüe. Lo translingüe es que las lenguas juegan un papel importante dentro de lo estético, dentro de lo ético, dentro de lo político, que construye esa novela, ¿no? Entonces, Quiero que me cuenten los que están aquí, nuestra audiencia, cuéntenos qué les va pareciendo, qué de todo esto es nuevo para ustedes, si tienen una pregunta para Santiago, algún comentario para Santiago, aquí los leemos. Tenemos ya la definición de que una novela translingüe o de entre lenguas, entonces abarca algunas cultural, hay un tema estético, sí. aquí te comentan que es muy interesante. También Luis Miranda dice, poco leo por no decir nada, y eso es muy negativo. Qué lindo ver videos de rescate del idioma y por lengua madre. Gracias, Luis, por tu comentario. Realmente creo que es muy inspirador y ya nos van exacto, Tina Cereza. Y yo acabo de encontrar esa novela, La Casa de Mango Street, que es translingüe. Les voy a presentar un pedacito para que la lean, un fragmento, porque verdaderamente ahí está lo que nos conversa Santiago, que es dónde estaría el gusto, el placer, aparte de la lengua en sí, y es el enfoque, la cultura. Y lo que puedes decir de esta manera, con estas lenguas, con estas propuestas, que no lo puedes decir de otras. Aquí, Santiago, tú me comentabas ayer sobre esta escritora Paloma Vidal,
¿verdad? Nos tienes una noticia sobre una editorial por allí, Sí. también de un uruguayo, Fabián Severo. Cuéntanos de esos autores, ¿no? Ujú. Que te convocan en el ámbito de la literatura entre lenguas, de tu proyecto, Sí. para que aquí salgamos con algunos libros bajo el Bueno, brazo. sí, efectivamente, bueno, tengo acá la novela justamente, esta es la novela de Paloma Vidal, Algún lugar. Esta es una novela que de hecho, uy, se me cayeron los libros acá. Es una novela que cuando la leí, pues me enloquecí. De hecho, esa novela fue de alguna manera el disparador para que de alguna manera pensara que mi proyecto de tesis tenía que ir por ese lado. Cuando yo la leí, bueno, esta novela yo la leí en portugués y cuando empecé a ver que en esta novela aparecía el español, aparecía el inglés y todo esto en Los Ángeles, en California, fue como que dije, wow, esto se puede hacer, ¿no? Es como darse cuenta, ¿no? De que no puede ser un impedimento, ¿no? Porque de hecho en mi propia escritura también siento que está permeada las lenguas y claro, uno a veces tiene ese temor de decir, bueno, pero esto después, quién sabe, ¿no? Esto puede quedar raro, puede quedar arrogante, quién sabe, ¿no? Entonces yo empecé a leer esta novela y bueno, está en mi corpus de trabajo, también la que mencionaste de Fabián Severo. Fabián Severo es un autor que vive en la frontera entre Uruguay y Brasil, en una ciudad que se llama Durazno, y él escribe una novela que se llama Viralata. Ya el nombre es un nombre interesante, porque Viralata en portugués significa como mestizo, como cuando, por ejemplo, un perrito de la calle sería un Viralata, es decir, un perro mestizo, que no tiene un pedigrí, no tiene un linaje, ¿no? Entonces, él le coloca a la novela Viralata, como de alguna manera diciendo que él y la ciudad y la gente que vive en esa zona no está no es de habla española, no es de habla portuguesa, sino que está en una zona de vaivén, ¿no? Es decir, en un portuñol que, como sabemos, no, el portuñol no tiene ninguna academia que lo regule, no existe una gramática, sino que el portuñol es bastante libre en ese sentido, cada persona hace su portuñol. Entonces él defiende esa noción del portuñol y toda la novela está escrita en portuñol y la verdad es que no es difícil de entender, porque la verdad está escrito de tal forma que él lo maneja muy bien y él fue muy generoso porque de hecho su novela está agotada y la publicó en una editorial muy chiquita de Montevideo y yo le escribí por Instagram, le dije, mira, estoy haciendo este proyecto de tesis, me encantaría que tener tu novela, no sé cómo podría ser. Y él me dijo, mira, no la vas a encontrar porque está agotada, así que te envío todos mis trabajos en PDF y tú miras ahí cuál te sirve para la tesis. Entonces, bueno, con Paloma Vidal me pasó lo mismo. Yo le escribí y también me respondió de forma muy generosa. Nos encontramos en Sao Paulo en enero y conversamos, tuvimos una conversación súper agradable. Hablamos de lenguas, entonces fue como, también muy agradable eso, ¿no? Y bueno, entonces estas dos novelas para mí son muy, muy importantes porque, claro, utilizan el portugués, que es la lengua que a mí más me gusta, que es con la que me siento muy, muy involucrado. Entonces, pero no son las únicas, ¿no? Después también estoy trabajando con un autor ecuatoriano que vive en Estados Unidos desde muy chiquito, desde que es niño, y él creció en el Harlem hispano en Estados Unidos, y él escribe una novela que se llama Bodega Dreams, que está traducida al español, me parece como El vendedor de sueños. Es una novela que es interesante también. Y él lo que hace, él se llama Ernesto Quiñones, este autor, y ya es un autor que debe tener más de 40 años más o menos, y ha publicado varias novelas y siempre con este estilo, ¿no? Del español y el inglés mezclado, ¿no? Porque él dice que fue la forma en que creció, ¿no? En el Harlem creció escuchando español, creció escuchando inglés, y de esa manera las dos lenguas están juntas, ¿no? Entonces, yo dije también por una cuestión nacional, por una cuestión de rescate, orgullo patrio, también dije, bueno, vamos a colocar a este autor en el corpus, porque no puede ser que yo ecuatoriano no tenga un autor ecuatoriano en el corpus. Entonces lo decidí colocar ahí también. Y Mencionaste que sus novelas las pueden conseguir en Amazon. la de todas se pueden conseguir en Amazon. Bodega Dreams está en Amazon. Yo lo que pasa es que yo por la tesis debo leerlas en lengua original, o sea, en la lengua en la que principalmente está, que en este caso es en inglés, esta novela, aunque tenga las incrustaciones en español, pero también se encuentran traducidas, ya están traducidas estas novelas. Y bueno, una de las cosas que me preguntabas es que la novela de Paloma Vidal, Algún lugar, la vamos a publicar acá en Ecuador, vamos a publicarla en Guayaquil, en una editorial que hemos fundado con Diana Pacheco, que es mi colega de la universidad y gran amiga. Entonces, esta novela va a salir pronto, así que pronto van a poder leer
esa novela, que es translingüe, ¿no? Y también representa un desafío traducir una novela translingüe, ¿no? Que de hecho el traductor ha hecho un gran trabajo para encontrar también dónde poder hacer la traducción. O sea, la verdad es que ha hecho un trabajo muy de costura el traductor, que es un traductor argentino y que nos cedió también muy gentilmente su traducción para la publicación de la novela. Así que eso también es una novedad. Pero tú soltaste la noticia como si nada, cuando es una cosa maravillosa. Tenemos un proyecto entre Santiago Toral y Diana Pacheco, que es iniciar una editorial que se llamará Brazo de Mar. Y tenemos entonces probablemente a esta escritora translingüe, Paloma Vidal, como primer número. Qué honor y qué privilegio, una nueva editorial que nos trae una visión refrescante, distinta de la literatura, de propuestas literarias que quizás no son tan comunes para nosotros aquí en este brazo de mar. Claro. Sí, bueno, la verdad es que ha sido pues todo junto, ¿no? La verdad que por eso digo, a mí el proceso de tesis como que es lo que es lo que yo esperaba que tuviera mi proceso de tesis, ¿no? Es decir, un proceso que no fuera solamente escribir una tesis, sino que hubiera cosas alrededor que me comenzaran a movilizar, y una de esas cosas ha sido también la posibilidad de crear esta editorial y de que ese primer número sea justamente una novela que ha sido muy importante, que de hecho también la gente que la ha leído pues también pues le ha gustado mucho. En Argentina ya se publicó hace algunos años y también fue como que tuvo muy buena crítica, ¿no? Entonces creo que es como una muy buena oportunidad también de presentar también un trabajo diferente, un trabajo translingüe también acá en Ecuador. Así es, aquí Malca te comenta Ah, que le parece muy interesante esta experiencia de analizar libros donde se insertan dos, tres lenguas. Y un poco lo interesante también, Malca, es cómo al leer estas novelas, ¿cierto? Se insertan como varias culturas, que es lo que yo fui descubriendo como novata en las chullas líneas que alcancé a leer, picoteando de algunas de las obras que me recomendó Santiago sí, ayer, y que tú te das cuenta que vas leyendo y lo que vas recibiendo son bocanadas de diferentes culturas a lo largo de los párrafos. Y entonces es una visión absolutamente nueva. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho tu explicación, Santiago, de diferenciar, de la importancia de diferenciar una escritura translingüe de usar una palabra en idioma extranjero como un exotismo. exactamente, Porque en la escritura translingüe tú tienes un trasfondo psicológico, cultural, de un pueblo narrado a partir de un protagonista. Y eso es lo que para mí ha sido una increíble revelación encontrar. Comentábamos ayer con Santiago cómo puede un lector que no conoce alguna de estas lenguas seguir la lectura. Y tú nos estuviste contando que, bueno, hay lecturas que simplemente no puedes seguir y hay que descartar y está bien. Pero hay otras, y tú me contabas ayer, en las que estos temas te van atrapando, la sonoridad de los idiomas también. Hay ciertos idiomas que son afines, que aunque no entendamos literalmente, podemos ir percibiendo. Cuéntanos un poco este recorrido. sí. Bueno, creo que sí, efectivamente hay unas que, bueno, por ejemplo, en el caso de Paloma Vidal, que es con el portugués, sí es verdad que cuando uno lo lee se puede entender, y creo que de alguna manera, al menos a mí me pasa cuando leo estas novelas translingües, es que cuando aparece la lengua extranjera, digamos, es como que se produce una fuga, hay un desvío, ¿no? En el texto, es decir, como que ese texto que lo vamos siguiendo de una manera lineal y vamos entendiendo, de pronto aparece esta frase o esta palabra, ¿no? Y esto de alguna manera nos fuga, ¿no? A mí me encanta eso, cuando un texto también te da esa posibilidad de tener una digresión o te saca, ¿no? De esa lectura en la que estás ya como demasiado involucrado, ¿no? Entonces, hay unos textos que sí, evidentemente son más fáciles. Yo, por ejemplo, leí una novela, que yo la recomiendo además, de Tatiana Tibuliak, una escritora moldava, que ella se llama la novela El jardín de vidrio, en su segunda novela, y en esta novela ella escribe entre ruso y rumano. Yo obviamente rumano sé un poquito, pero no me siento en capacidad de poder leer en rumano, entonces yo leí la traducción, traductora
española que es buenísima, que es la misma traductora de Cartarescu, y entonces, claro, en la novela se ve cómo está insertado el ruso en esas palabras, ¿no? En ese texto. Y claro, ya el ruso ya estamos hablando de una lengua que hay una distancia lexical, sintáctica, Diana lingüística. Pacheco la entiende. De Bueno, allí. pero la verdad es que, y entonces lo que hizo la traductora, que a mí me pareció muy interesante, fue que colocó notas al pie de cada vez que aparecían estas voces rusas, ¿no? Y eso me pareció muy, muy, muy chévere porque claro, de alguna manera guía también esa lectura. Entonces, claro, yo creo que también dependiendo de la lengua, si es una lengua muy distante, sí creo que hay que también hacer un trabajo de ayuda al lector para que pueda involucrarse también en eso, ¿no? También es verdad que en algunos casos el no colocar nada también puede ser un efecto buscado por el autor o la autora. Es decir, no quiero que entiendas en términos convencionales, sino que quiero que te dejes llevar por la propuesta de las palabras, ¿no? Es decir, estas palabras que te evocan, ¿no? Y por contexto también se puede llegar a comprender, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es interesante también, ¿no? Por ejemplo, yo ahora la novela que nombró Tina aquí, que es La Casa de Mango Street, que además es una novela preciosa, una novela de crecimiento, una novela que además en Estados Unidos se lee obligatoriamente en las escuelas, está como de los textos obligatorios, porque además habla de migración, habla de la infancia y tal. Es una novela que realmente no es difícil de comprender. Imagínate, se la hace leer a niños en escuela, es una novela translingüe donde está también el español y tal, pero es una novela que se puede leer sin ningún problema, ¿no? Entonces, Y aquí te voy a pedir, por favor, que me permitas comentarle un poco a esta audiencia, porque una cosa es que tú nos lo cuentes y otra tan distinta, leerlo. Yo realmente te escuchaba y me parecía fascinante, pero no fue hasta que me empapé de estas lecturas que entendí el impacto que tiene la literatura translingüe. Entonces, bueno, tú me comentabas de esta escritora, Sandra Cisneros, sí. con este texto, La Casa de Mango Street, que acabas de comentar. Sandra Cisneros nació en la ciudad de Chicago, Illinois, en 1954 y está inmersa en el seno de la cultura hispano-mexicana, ¿sí? Entonces, hasta allí nomás les dejo el antecedente para entender de qué va el espíritu de esta obra. Y así inicia La Casa en Mango Street. No siempre hemos vivido en Mango Street. Antes vivíamos en el tercer piso de Loomis. Y antes de allí vivimos en Keller. Date cuenta de algo. El texto dice vivimos. Antes vivimos en el tercer piso de Loomis. Y antes de allí vivimos en Keller. Y yo al leerlo ahorita, sin querer lo corregí. Es decir, lo dije bien. Aquí lo están explicando en este lenguaje ya un poco manoseado de cómo hablan allá, ¿no? Entonces, antes vivimos en el tercer piso y yo antes vivíamos. Claro. ¿No? Entonces, aquí hay algo que se nos mueve como lectores. Sí, algo se nos empieza a mover solo con la lengua, solo con la conjugación del verbo. Pero continúo. Antes de Keller fue en Paulina y de más antes ni me acuerdo. Pero de lo que sí me acuerdo es de un montón de mudanzas y de que en cada una éramos uno más. Ya para cuando llegamos a Mango Street éramos 6. Mamá, papá Carlos, Kiki, mi hermana Neni y yo. La casa de Mango Street es nuestra y no tenemos que pagarle renta a nadie, ni compartir el patio con los de abajo, ni cuidarnos de hacer mucho ruido, y no hay propietario que golpee el techo con una escoba. Pero aún así no es la casa que hubiéramos querido. Tuvimos que salir volados del departamento de Loomis. Los tubos de agua se rompían y el casero no los reparaba porque la casa era muy vieja. Salimos corriendo. Teníamos que usar el baño del vecino y acarrear agua en botes lecheros de 1 galón. Por eso mamá y papá buscaron una casa y por eso nos cambiamos a la de Mango Street, muy lejos, del otro lado de la ciudad. Sí, entonces, cuéntame un poco qué aporte sientes tú. Yo te he comentado lo que a mí me invadió, siento que me empieza a chocar al principio, a dejar como, no chocar en un mal sentido, sino como a sorprender, ¿no? Fíjate que está en español, pero ahí como no llega a ser Spanglish del todo, pero ya hay un juego con la palabra, sí. No tiene que directamente, ¡pum!, otro idioma, sino que ya hay un juego, hay una expresión, hay una forma de hablar que es otro mundo. Claro.
porque además, de alguna manera, bueno, esto también lo mencionaba una autora que mencionamos ayer, Gloria Anzaldúa, que ella tiene un texto, pero totalmente híbrido, precioso, que es novela, es ensayo, es poesía, autoficción, es todo, que se llama Borderlands, ¿no? Sin fronteras le pusieron en español. Pero esta novela, este texto híbrido está escrito en Spanglish, está escrito en partes en inglés, partes en español, y uno podría decir, pero ¿qué es esto, no? Porque son un montón de voces que están ahí escritas, ¿no? Pero lo que Gloria Anzaldúa siempre ha defendido es que esa era la lengua que ella hablaba. O sea, la lengua de ella era una lengua mezclada, era una lengua ya que estaba insertada o que recogía de todos estos idiomas porque ella vivía en una zona fronteriza, ¿no? En el sur de los Estados Unidos. Entonces su cultura estaba permeada entre la cultura mexicana, la cultura norteamericana, y por eso dice que ella decía que era chicana, ¿no? Porque estaba entre esas dos culturas, ¿no? Yo te quería leer ahora, si me permites, también leerte un fragmento de Paloma Vidal de algún lugar, Por favor. para también ver otra manera en que se efectúa lo translingüe, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice acá, hay una parte del texto que ella dice, siento una soledad terrible desde la partida de M y la necesidad de decirlo en otra lengua. I feel a terrible solitude. Repito la frase sentada en el piso del baño, con las piernas estiradas, que parecen pertenecer a otro cuerpo. Desde que él se fue, no salí más del departamento. Entonces, si te das cuenta, el I feel a terrible solitude funciona de alguna manera como esa imposibilidad de poder decirlo en su propia lengua y tiene como la necesidad o quizás la comodidad también puede ser de usar otra lengua para expresar ese sentimiento. Y eso sí creo que sucede, bueno, quizás Malca y gente que está en eso también, ¿no? En esas lenguas, insertado en esas lenguas. Hay sentimientos que no se pueden expresar en una lengua, ¿no? Aunque uno pueda decir, no, no es verdad. Sí, hay sentimientos que surgen o que aparecen o que se expresan mejor en determinada lengua. Entonces yo creo que cuando uno aprende idiomas, también siento que el repertorio empieza a crecer, es decir, el repertorio de posibilidades o de herramientas para poder expresarte aumenta. Y en el caso de una autora como Paloma Vidal, que desde chica convivió en su casa adentro, sus padres eran exilados argentinos en Brasil, convivió con el español y fuera de su casa hablaba portugués, para ella realmente es como que las dos lenguas representaban una especie de simbiosis, entonces usar las dos era su cotidianidad, ¿no? Y cuando aparece el inglés en esta novela, por esta novela gran parte sucede en California, donde ella se enfrenta al inglés, ella empieza a sentir también que el inglés empieza también a permearse y a ser parte de su vida, ¿no? Entonces es muy interesante ese fragmento y me gusta mucho porque siento que no está hablando solamente del dolor de la pérdida de su pareja y expresándolo en otro idioma, sino que además está diciendo que siente que fuera como diferente a su cuerpo, ¿no? Como si fuera otro cuerpo, ¿no? Porque la lengua también hace eso, ¿no? La lengua se siente en el cuerpo, ¿no? Alguien decía alguna vez, ahora no recuerdo quién lo decía, una poeta brasilera, Cecilia Meirelles, decía que no hay dolor como el dolor de la lengua extranjera, ¿no? Entonces, es como eso, ¿no? Es bonito pensar también que la lengua es como, hay una corporalidad en la lengua, ¿no? Entonces, Voy a decir dos cosas al respecto, pero aquí el Escandino está comentando que tiene que salir, pero que aprendió bastante con este en vivo, con esta directa, y que ahora que conoce el término incrustaciones literarias, le ha gustado mucho. Lo chévere de esto es que, bueno, qué lindo que pueda estar aquí, que pueda comentarnos, bueno, pero gracias. también lo puede pues continuar viendo más tarde, esto queda colgado, entonces ahí lo pueden ver completo. De pronto no se acordaban de un libro, aunque yo más tarde en historias voy a sacar voy a algunos textos destacados de los que nos está sugiriendo Santiago, los voy a poner en historias de manera que nuestra audiencia pueda ir rápida directamente a buscar esos libros y a enamorarse de ellos. Algunos los consiguen totalmente gratis, PDF, los descargan rápidamente. Aquí Malca dice, a veces las palabras de una lengua para expresar una emoción, no puede ser cambiada por las traducciones en otros idiomas. Así es. Así es. Y yo quería comentar algo al respecto. Hannah Arendt, yo vi una entrevista que le hicieron a Hannah Arendt sobre qué queda. Queda la lengua materna. Y hay todo este tema a partir de el pueblo judío, que era judío alemán, que decide salir de Alemania, son sobrevivientes del Holocausto, dejan
a propósito, para ellos ya ellos renuncian al alemán, pero el alemán es su lengua materna. Claro. Y Hannah Arendt defiende la necesidad de igual usarla, más allá del nazismo, respetar la lengua materna. Y es un punto de discusión, un punto álgido. Cuando tu lengua materna es de pronto la lengua de tu enemigo, la lengua de tu asesino. Tremendo. ¿No? Esta entrevista es fantástica, está liberada en YouTube de Hannah Arendt. ¿Qué queda la lengua materna? Muy recomendada. Y también, en este sentido, el texto de Borderlines de Gloria Anzaldúa, me gustó, me quedo con esta frase, sí, que se menciona: la frontera es un texto mestizo, tanto política como estéticamente. Y me hizo mucho sentido esta frase en el contexto de todo lo que tú me has enseñado desde ayer, ¿no? Mira qué interesante lo que dice Tina, traducir y traicionar, exactamente. También hay toda una emoción alrededor de este tema y de cómo siento que tú englobas este gusto por la estética, la fonética, digamos la sonoridad de un idioma, pero también su impacto en el cuerpo, en la palabra, en la única forma de decir algo que no existe de otra manera, en el territorio, ¿no? Como extensión del cuerpo, de la identidad, como un tema político. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, mira que hay un texto precioso también que, bueno, después lo puedes colocar para recomendar. No es un texto que se encuentra muy fácil, de hecho yo no lo he encontrado completo, sino fragmentos. Es un texto que escribió Julia Kristeva, porque acordémonos que Julia Kristeva es de origen búlgaro, pero toda su carrera académica la ha realizado en Francia. Entonces ella tiene un texto precioso que se llama Extranjeros para nosotros mismos, en el que ella hace toda una reflexión de lo que es ser migrante, ¿no? Entonces hay una parte, un capítulo que ella le dedica a la lengua, ¿no? Que dice que la lengua, aunque vivas 30, 40 años en Francia o en cualquier otro país que la otra lengua, es como que la lengua se vuelve un vestido, ¿no? Es decir, como que esa lengua nueva es un vestido, pero por debajo siempre está esa lengua latente que es la lengua donde creciste, ¿no? La lengua de la infancia. Entonces ella, me pareció linda esa metáfora del vestido, ¿no? Es decir, ante la gente en la calle, ¿no? Tú hablas la lengua que te toca hablar porque estás en ese país, pero está debajo de ese vestido, oculta en la piel, está la lengua materna, ¿no? Entonces, eso me pareció precioso. Es un texto hermosísimo que escribió Hannah Arendt, y curiosamente es un texto de todos los que ella ha escrito, que ha escrito un montón. Es un texto que está descontinuado, que no se volvió a publicar. O sea, lo busqué en España, de hecho la única publicación que se hizo ese libro al español fue allá, y está descontinuado, no lo volvieron a imprimir, y es una pena porque de hecho lo único que encontré fue un PDF fotocopiado, se veía, pero es un texto maravilloso, y la verdad es que esa situación, que yo creo, como yo te mencionaba, la característica que tienen muchos de estos escritores de literatura translingüe es esa, ¿no? Ese habitar entre, y de hecho Paloma Vidal tiene textos académicos también, donde ella reflexiona sobre otros autores que se encuentran en una situación entre, ¿no? Es decir, entre lenguas, ¿no? Y por ejemplo, hay un autor cubano-americano que se llama Gustavo Pérez Firmat, que él además es poeta, y él habla, por ejemplo, de la condición de tener un guión, ¿no? Y el guión es justamente los gentilicios, ¿no? Cubano-americano, en el medio tenemos un guioncito, ¿no? Entonces él habla de la condición de vivir con un guión, ¿no? Es decir, de ser cubano-americano, en el caso de Paloma, ser argentino-brasileña, ¿no? Es decir, como que ese guión no solamente está ahí como para marcar dos cosas, sino que hay un entre, ¿no? Y como que el habitar de esos escritores está justo en ese guión, ¿no? No en la escritora que tú me sugeriste, Esmeralda Santiago, sí, en su libro, Cuando era puertorriqueña, explica exactamente eso que estás mencionando en este momento. Les leo un fragmento de la introducción. La vida relatada en este libro fue vivida en español, pero fue inicialmente escrita en inglés. Muchas veces al escribir me sorprendía al oírme hablar en español mientras mis dedos tecleaban la misma frase en inglés. Entonces se me trababa la lengua y perdía el sentido de lo que estaba diciendo y escribiendo, como si el observar que estaba traduciendo de un idioma al otro me hiciera perder los dos.
Me gustaría decir que esta situación solo ocurre cuando estoy escribiendo, pero la verdad es que muchas veces al conversar con amigos o familiares, me encuentro en el limbo entre español e inglés, queriendo decir algo que no me sale, envuelta en una tiniebla idiomática frustrante. Para salir de ella tengo que decidir en cuál idioma voy a formular mis palabras y confiar en que ellas, ya sean en español o en inglés, tendrán sentido y en que la persona con quien estoy hablando me comprenderá. El idioma que más hablo es inglés y aquí viene la parte más hermosa. Yo vivo en los Estados Unidos, rodeada de personas que solo hablan en inglés, así que soy yo la que tengo que hacerme entender. En mi función como madre, me comunico con maestros, médicos, choferes de guaguas escolares, las madres de los amiguitos de mis niños. Como esposa, me esfuerzo en hacerme entender por mi marido, quien no habla español, sus familiares, sus amigos, sus colegas de trabajo. Como profesional, mis ensayos, cuentos y ficciones son todos escritos en inglés para un público, ya sea latino o norteamericano, a quien es más cómodo leer en ese idioma. Pero de noche, cuando estoy a punto de quedarme dormida, los pensamientos que llenan mi mente son en español. Las canciones que me susurran al sueño son en español. Mis sueños son una mezcla de español-inglés que todos entienden. Qué bonito, muy lindo, la verdad Me que... quedé enamorada, ya no puedo más, tengo que terminar de leer este libro hoy, Sí, cuando sí, sí. era puertorriqueña. Sí, es el libro más famoso de Esmeralda, de hecho, y es una novela que también en la primera parte de mi proyecto de titulación lo tomé como parte del corpus, solo que decidí no colocarlo porque ya era una novela que estaba muy estudiada. De hecho, si tú buscas en Google Académico vas a encontrar un montón de artículos académicos que ya abordan la novela. Entonces yo decidí, no, pues yo prefiero trabajar unas novelas que no hayan sido muy estudiadas, ¿no? Como en el caso de Paloma Vidal, que la novela que te mencioné, la de algún lugar, o la de Fabián Severo Viralata, es como que por ahí han sido estudiadas, pero desde otra perspectiva, no tanto desde lo lingüístico. Entonces a mí me interesa ese trabajo, ¿no? Así que, pero es lindo, es precioso eso. La verdad es que eh, a mí me conmueve mucho ese tema de las lenguas y sobre todo cuando gente pues está en estos lugares, ¿no? Y no, donde no vive con su lengua materna, ¿no? Entonces, no sé, yo de Y hecho, pues, hoy a mí se me ha abierto la mirada, he entendido el mundo con otra complejidad que yo no había considerado. Creo que es una literatura que nos invita a explorar dentro otro ámbito de lo diverso que de pronto no siempre consideramos, en donde se difuminan estas barreras con el otro, ya donde en uno mismo pueden habitar varios otros sí, y donde pueden convivir varias voces y formar una nueva, ¿no? Una más inclusiva, más integradora, más en paz, en un mundo en el que a veces sentimos más distanciamientos, más polaridades, más cuestionamientos, más radicalismos, ¿no? Donde se dice que estamos regresando al fascismo, ¿no? A los sismos. Bueno, creo que en este mundo es muy importante regresar a esta literatura entre lenguas, a estas visiones que ya no son nómadas, sino que integran lo distinto, lo extraterritorial en un mismo cuerpo sí. lingüístico. Así que yo te agradezco mucho, vamos a estar volviendo a conversar, estamos atentos aquí, tu audiencia esperará noticias para noviembre con esta editorial Brazo de Mar, que pretende ser un aporte también desde propuestas literarias que nos traen nuevas maneras de ver el mundo. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad y bueno, sí, la verdad que es emocionante todo esto y bueno, ya después, bueno, tú ahí pasarás todos las recomendaciones, ¿no? De los textos, porque la verdad es que son muchos y yo también cuando empecé a estudiar esto, mira, yo pensé que no había mucho alrededor, pero ha sido, pero impresionante la cantidad de textos que están y bueno, nada, creo que vale la pena también tenerlos en cuenta, ¿no? Así que eso. Muchas gracias. Aquí Macris nos manda saludos, que le gustan estos espacios de diálogo. Raúl Vallejo nos comenta excelente charla.
Él dice, para mí ha sido una lección sobre una literatura que nos obliga a entender la palabra multicultural. Así es, Raúl, muchas gracias. Bernardita comenta, muchas gracias, Mariela y Santiago. Es un tema que me encantaría seguir aprendiendo y descubriendo. Así es, a todos. Y qué bueno, Santiago, que nos traigas esa literatura, que no nos dejes solamente con el diálogo, con la conversación, sino también que nos traigas con tu nueva editorial esos textos. Malca dice, los felicito por tratar este tema que trasciende lo lingüístico. Así es, muchísimas gracias a todos y les voy a estar comentando algunos textos que nos ha recomendado Santiago. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.